Despois do empate colleitado o pasado venres no multiusos de Sar fronte ao colista o Prone Lugo, o Santiago Futsal viaxa á pista do Uruguai. Tenerife onde mañá quere volver a recuperar sensacións, así o dicía Santi Valladares nunha rolda de prensa na que estivo acompañado por un dos seus xogadores, por Hugo. Nosotros somos un equipo distinto a lo que éramos nos últimos 4, 5, 6 años. Cada uno tiene que adaptarse para mí Uruguay es un equipo que tiene muchísimo mérito. Para mí es de aplaudirle, ¿no? Porque si retomamos la situación hace unos años, equipos como Benicarló cogieron y a mitad de tiempo lo dejaron. Es decir, sin embargo, esta gente, pues con gente en la cantera, con gente en la casa, no altera la competición, ellos siguen compitiendo, tienen un mérito enorme, ¿no? Nosotros tenemos un colchón, con respecto a esos dos de abajo que siempre hablamos, importante, ¿no? Ganando este fin de semana y un poco dependiendo de los resultados que tenga Azcar, pues sí sería un paso pues, enorme ya para, aunque definitivamente las matemáticas no nos lo confirmen, sí sería un paso importante para la salvación. Pero más que buscamos nosotros el ganar un partido, el recuperar sensaciones, más buscamos eso que... Y después que tenemos enfrentamientos pues, importantes que no digamos mirar para arriba, pero sí darle un poco más de caché a la competición. Volver a recuperar un poquito, ¿no? Lo que ya hemos empezado a recuperar contra Azcar Lugo. Ya no solo el tema de resultados, sino de sensaciones, ¿no? Lo que hablaba Santi, volver a sentirnos un buen grupo, volver a sentirnos bien jugando, ser competitivos, volver a sentirnos como, por ejemplo, en Peñíscola o Jumilla o esas canchas tan complicadas que éramos un equipo aguerrido, un equipo agresivo, un equipo fuerte y que al equipo contrario pues le costaba ganarnos, le costaba hacernos goles, éramos un equipo complicado y un equipo pues molesto para jugar contra ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que intentamos. E o Obradoiro, pola súa parte, volve xogar na súa casa esta fin de semana. Recibe o sábado no multiusos de Sara un grande, o Valencia, un equipo que recordaba esta mañá Moncho Fernández, aínda non coñece a derrota fronte aos santiagueses, así que esa é a consigna, cambiar esa racha. Tamén foi presentada a laconada obradoirista, unha festa de Antroido que se vai celebrar no Hotel Monumento San Francisco o 16 deste mes. Confiados, claro que estamos, tenemos que estar confiados en nuestro trabajo y confiar en que podemos hacerlo. Pero yo creo que, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, desde aquella victoria que hizo que permaneciésemos en la ACB, el primer año que ascendimos, no le hemos vuelto a ganar a Valencia. Y le hemos ganado a muchos otros equipos, a todos los demás les hemos ganado al menos una vez. Real Madrid, Barcelona, Málaga, pero Valencia nunca. Creo que como vayamos mínimamente confiados, nos va a ocurrir lo que nos ocurre casi siempre con Valencia, que perderemos. Si somos capaces de romper esa racha, pues será un hito. Con esta segunda laconada obradoirista conseguimos dar un paso adelante en consolidar una actividad que fue un éxito en la primera edición. Estoy seguro que todos los que asistieron o todos los que al día siguiente miraran la galería de fotos en la web se habrán marcado en rojo para este año la fecha del 16 de febrero. Bueno, repetir que con estas actividades como los campus, el clinic, las acciones de cantera o muchas otras que hace el primer equipo con diferentes colectivos, los diferentes eventos del club de empresas, lo que tratamos es aumentar la dimensión social del club.